Buenas tardes a todos los oyentes. Perdón por el retraso, soy la doctora Silvia Uriarte, obando médico alergóloga del Hospital Cayetano Heredia y estoy en el servicio de inmunorreumatología. El día de hoy vamos a hablar de la urticaria, así que adelante con la presentación. Empezaré diciendo que la urticaria es una de las causas más frecuentes de consulta en emergencia. Aproximadamente hasta un 20% de la población en algún momento de su vida tiene un episodio de urticaria. No es más que una reacción cutánea vascular, como podemos observar en la gráfica, en la imagen, y que asocia edema de la dermis. Y cuando se asocia, cuando presenta edema de la dermis, estamos hablando de abones, y como veremos más adelante, cuando se da en tejido esa misma similar reacción en tejido celular subcutáneo, estamos hablando de angioedema. Urticaria y angioedema son parte de la misma enfermedad. ¿Okay? Entonces, detrás de la urticaria existen muchos patrones fisiopatológicos, muchísimos. Mencionar todos sería ampliar muchísimo. Entonces, el objetivo de esta charla es la practicidad, llevarlo a sus centros de trabajo, centros de salud, hospitales, centros de emergencia, consultas ambulatorias, tanto niños y adultos, que podamos usar clínicamente con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, podemos ver que detrás de la urticaria existen muchísimos mecanismos, se liberan, existe la presencia de muchos mediadores, a causa o de origen de la célula mastocitaria, es decir, todas las sustancias que son liberadas en un episodio de urticaria o angioedema son a causa del mastocito. El mastocito es la célula causante de la patología conocida como urticaria y angioedema. ¿Okay? Entonces, esto va a conllevar a procesos que se activen determinadas sustancias, que haya extravasación, que haya reclutamiento de determinado tipo de células. Por lo tanto, tiene implicancia de un componente histaminérgico, hay componente neurogénico también, hay compromiso vascular de los vasos sanguíneos, y hay dilatación de los vasos sanguíneos también. Entonces, no solamente es la histamina la causante de todos los síntomas de la urticaria, no solo la histamina es la causante. Existen otros mediadores de origen mastocitarios que van a condicionar la sintomatología tanto de la urticaria como del angioedema. ¿Ya? Entonces, aquí les quiero presentar un consenso que se dio en el año 2017, en el cual participaron múltiples sociedades científicas a nivel internacional, como la Escuela Americana, la Escuela Europea, la Escuela de Alergia Mundial, la Organización Mundial de Alergia, muchísimas entidades que, acá está la referencia de las cuales he tomado parte de la base de esta presentación, en la cual existió un consenso inicialmente de definición, clasificación, diagnóstico y manejo de la urticaria. ¿Okay? Entonces voy a pasar a definirla. La urticaria es un grupo de enfermedades caracterizadas por el desarrollo de abones o coloquialmente conocido como ronchas. Además, o la presencia de angioedema, valga la redundancia, ambos. ¿Okay? Entonces, urticaria es, cuando estamos hablando, como les explico coloquialmente a mis pacientes, cuando la urticaria, el compromiso es simplemente de dermis, estamos hablando de ronchas. Cuando es profundo, de tejido celular subcutánea, estamos hablando de angioedema, que suelen ser áreas muy características, que suelen ser párpados, labios, orejas, manos, pies, genitales inclusive. ¿Okay? Entonces, la urticaria es una condición en la cual existe presencia de ronchas y o angioedema. Entonces, si yo hago una búsqueda en Google, podemos ver el angioedema. Existen muchos tipos de angioedemas y más adelante detallaré qué tipo de angioedema existe. Esos angioedemas, que no corra prisa en los cuartos de emergencia de que querramos desaparecer o disminuir la intensidad de ese angioedema en el paciente en minutos o en horas. El angioedema tiene un curso, una evolución lenta que puede tardar 2-3 días en remitir, a pesar de que el paciente esté usando medicación. Como yo explico siempre, con o sin medicación, el angioedema va a disminuir, pero va a tardar.
lógicamente con la medicación antihistamínica va a ser más acelerada esta disminución, la intensidad, pero que no se alarmen en que si el angioedema, el paciente llega a emergencia y no se le ven 2 o 3 horas, no, eso ya en casa irá remitiendo poco a poco. Entonces, el angioedema suele asociarse con urticaria hasta un 50%, cuando aparece de forma aislada puede ser también, es decir, existen angioedemas hereditarios, angioedemas por liberación por bradicininas, entonces existen otro tipo de patologías también que pueden causar un angioedema. La clasificación, como veremos más adelante, les mostraré, a día de hoy está clasificada ya sea o por la duración del tiempo, que si es menor a 6 semanas hablamos de una urticaria aguda, si hablamos de más de 6 semanas hablamos de una urticaria crónica, o en función de los factores que pueden desencadenarla. Estamos hablando de urticarias espontáneas o urticarias inducibles. Inducibles básicamente se refiere a urticarias físicas, por así decirlo. Entonces, recalcar nuevamente, enfatizar que una urticaria aguda es aquella que se presenta durante un intervalo menor a 6 semanas. Por lo general, ese tipo de urticarias no requieren ningún tipo de estudio, ni alergológico, ni de, muchas veces se les pide análisis a los pacientes, ya sea de transaminasas, hemogramas, sobre todo hay mucho predominio de pedir la inmunoglobulina E total. No existe la necesidad de solicitar este tipo de pruebas en un paciente que curse con una urticaria menor a 6 semanas. Mayor aún, niños que llevan 2 o 3 días con ronchas o con angioedema, no existe la necesidad de hacer ningún análisis de sangre, ni panel de alérgenos, ni de IgE, como mencionaré más adelante, a menos que tengamos la sospecha de que el niño consuma un alimento de forma constante y que tenga episodios repetitivos asociados a la ingesta de ese alimento en el transcurso de las siguientes horas a su ingesta. Pero una urticaria aguda, por lo general, no requiere ni ningún tipo de estudio, simplemente la valoración, como veremos más adelante. Y la urticaria crónica respecto a tiempo significa un episodio de urticaria mayor a 6 semanas en el cual el paciente tiene síntomas de abones o de ronchas de forma de presentación recurrente con una presencia de mayor a 2 veces por semana. Entonces, hablando respecto a la clasificación, estas tablas que veremos de coloración celeste son tomadas del Tratado de Alergología de la última edición del año 2016 de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, pero no es más que una repetición de la guía que mencioné inicialmente, la cual he tomado referencia para esta charla, que es el consenso de diferentes tipos de entidades, de sociedades científicas internacionales en las cuales han realizado una revisión y una actualización de los datos, tanto en diagnóstico, manejo y diagnóstico y pronóstico de la urticaria. Entonces, podemos ver claramente que según el tipo o cofactor de la urticaria, tenemos dos tipos por lo general que más estamos familiarizados, que es la urticaria espontánea y la urticaria inducible, sin dejar de lado que existe la urticaria vasculitis, que en este caso de urticaria vasculitis tenemos la presencia o compromiso de un componente inflamatorio, un componente inflamatorio en los vasos sanguíneos. Por lo general es una urticaria que da lesiones y que las lesiones no remiten, como veremos más adelante respecto al tiempo de las lesiones, no remiten en más de 24 horas, es decir, persisten más de un día, por lo general asocian lesiones secuelares. Entonces, si nos enfocamos a las urticarias que vemos día a día en los cuartos de emergencia, en las consultas, tanto de medicina interna, como de pediatría, como de dermatología, como consultas de alergia, el día a día nos enfrentamos ante el grupo de urticarias espontáneas y el grupo de urticarias inducibles. Las urticarias espontáneas, como dice su propia palabra, directamente los abones aparecen de pronto. Aparecen sin pedir permiso, aparecen sin tener ninguna sintomatología previa. Esta urticaria espontánea, como veremos más adelante, por respecto al tiempo, si se presenta durante menos de 6 semanas, es decir, estamos hablando de urticarias de 3 días, de 5 días, de una semana, de 2, menor a 6 semanas, hablamos de una urticaria aguda, mayor a 6 semanas, urticaria crónica, que nos quede muy enfatizado el tiempo de duración de las urticarias y la clasificación a la que corresponde. Respecto a las urticarias inducibles, tenemos ampliamente muchas urticarias. Muchas veces podemos oír a pacientes que nos dicen, tengo alergia al sol, tengo alergia al frío, tengo alergia al agua, tengo alergia a lo que querramos, a lo que el paciente puede etiquetar, y no es más que una urticaria. Adecuadamente el nombre es urticaria inducible. En el caso del dermografismo, posiblemente muchos estaremos familiarizados, que no es más que
Supongamos que el paciente tiene un roce o se rasca la piel o tiene determinados contactos y que luego en cuestión de segundo la piel, la zona localizada donde ha habido el roce va a producir una zona roja, conocida como un eritema, y que puede tener un prurito asociado. ¿Okay? Lo más conocido, lo que más estamos familiarizados, a ver a pacientes que normalmente se rascan la piel y se ponen totalmente rojos y que eso remitirá en cuestión de minutos, máximo horas. Luego también tenemos la urticaria retardada por presión, la urticaria por frío, existe la urticaria solar, es decir, pacientes que se exponen a determinadas ondas o rayos solares y de pronto se van a presentar ronchas. La urticaria colinérgica, luego pasaré a detallar más conceptos, pero urticaria colinérgica muchos hemos podido oír pacientes que refieren que salen de la ducha a determinada temperatura del agua y les pica las piernas, les pica los brazos, o personas que están realizando ejercicio físico y tras terminar el ejercicio físico tienen picazón o asocian abonos, estamos hablando de una urticaria colinérgica. No existe alergia al sudor, sino el sudor puede estimular una urticaria colinérgica. Existe urticaria por calor, urticaria por vibración. ¿Okay? Las personas que trabajan mucho en construcción, que utilizan productos que vibran, pueden tener ese tipo de urticaria acuagénica, es decir, muchas personas dicen, entré al mar y me enronché, estaba bañándome y me cayó el agua en la ducha y me empecé a enronchar. Existe la urticaria acuagénica, no, vuelvo a recalcar, no es alergia al agua, no es alergia al sol, no es alergia al frío. Lo correcto es hablar de urticaria desencadenada por determinados factores. También tenemos la urticaria de contacto, ¿no? Y lo que estamos hablando de una clasificación del año 2017, estamos hablando ya del año de nuestros últimos 2, 3 años, no más. Entonces, pero previamente existían otros tipos de clasificaciones que podemos haber estudiado en algún momento, como por ejemplo, o clasificar de otra manera, urticaria etiopatogénica, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que ha conllevado esta urticaria, pues existen muchas. Siempre creemos que una roncha o que todo lo que sale en la piel es alergia. Debemos un poco desmitificar esa idea. Existen muchísimas causas de urticaria y que posiblemente los pediatras podrán respaldarme. La gran mayoría de urticarias en niños suelen ser de origen viral, muchísimas, la gran mayoría. Tenemos una urticaria muy frecuente que se da a pacientes que tienen mononucleosis de Epstein-Barr y les administramos amoxicilina y asocian una urticaria generalizada muchas veces. No es una alergia a la amoxicilina, sino es simplemente una reacción idiosincrática que se da ante el virus y verse enfrentado a un antibiótico. Entonces, respecto a la fisiopatología, si estamos hablando de reacciones de una urticaria que sea mediada por IgE, es verdad que ahí sí estamos hablando de urticarias alérgicas, de causa alérgica, ya sea por una alergia alimentaria, fármacos, algún alergeno, parásitos, insectos, látex, ¿no? Entonces, como mencionaba, también existen las urticarias asociadas a infecciones, por lo general virus, también existen urticarias asociadas por complementos que se suelen dar muchas veces con las transfusiones de sangre, con transfusiones sanguíneas. Existe una reacción mediada por complementos en la cual se va a asociar una liberación y estímulos que va a desencadenar clínicamente en urticaria. También tenemos los déficits de complemento C1, los déficits ya sean de manera congénita o adquiridas. También el mecanismo de las branicininas también pueden generar reacciones las branicininas por lo general angioedema. Entonces también tenemos otro tipo, es verdad que hay pacientes que consumen algunos AINES y también pueden asociar angioedema. En realidad son urticarias asociadas a ingesta de AINES, por otro tipo de mecanismos que no llega a ser una reacción alérgica a AINES, sino por otro tipo de mecanismos. Lo mismo sucede con sustancias o circunstancias o antibióticos, fármacos que pueden generar liberación o estímulos a los mastocitos y los mastocitos van a pasar a degranularse y van a liberar su histamina y todos sus mediadores que van a conllevar a la presencia de urticaria. Vuelvo a recalcar, sin ser un mecanismo alérgico. Sobre todo se ve mucho con los contrastes iodados. Muchas veces dicen, es alergia al contraste. No, en realidad son reacciones adversas al contraste. El uso de opiáceos, el uso de tramadol, de morfina, puede generar este tipo de estímulos al mastocito y puede llevar a una urticaria.
Bueno, aquí nuevamente las urticarias físicas y otro tipo de urticarias, las urticarias crónicas, como mencioné, mayor a 6 semanas, pueden ser urticarias. Por lo general, la mayoría de urticarias crónicas suelen ser urticarias idiopáticas, es decir, que no llegamos a localizar y no conocemos la causa. Pero existe un grupo reducido de urticarias crónicas que sí tienen una causa asociada, que por lo general se ven en enfermedades con alteraciones en mastocitos, las personas que tienen hipotiroidismos autoinmunes se ven muy relacionados, algunos parásitos, blastocitis también pueden generar urticarias crónicas. Entonces, esto es un poco más un resumen, que luego lo podrán ver detalladamente en qué consiste cada descripción de cada tipo de urticaria. En este caso, la urticaria a frigore o urticaria por frío, también es conocida como urticaria a frigore, son abones que se presentan en zonas que se exponen al frío. En el caso de urticaria solar, cuando se exponen las zonas expuestas al sol. ¿Okay? Entonces, desde luego una urticaria por frío, una urticaria por calor, una urticaria solar, una urticaria colinérgica, acuagénica, no tienen un tratamiento específico, simplemente será tratar los síntomas que pueden generarse antihistamínicos, y si por A o B ya sé que me pasa eso, podemos premedicar una hora antes de ponerme al sol, de tomar un antihistamínico y poder prevenir ese tipo de urticaria. Y también añado por el tipo de diagnósticos que pueden haber. Estos son algoritmos diagnósticos en personas que tenemos que nos llegan a nosotros y pueden presentar angedema o abones. En el caso, si esto es muy claro, personas que presentan ronchas, si el cuadro clínico dura menos de 24 horas, sí o no. En el caso de que no dure menos de 24 horas y que además en ese momento presente abones en la consulta, si se mantienen y estos abones una vez presentados desaparecen en menos de 24 horas, que ese es el concepto de una urticaria, una roncha que aparece y desaparece en el intervalo de menos de 24 horas y puede luego la siguiente, puede reaparecer en cualquier lugar o en el mismo sitio o incluso ampliar o confluir con otros tipos de abones. Ese es el concepto. Con una urticaria, un abón no desaparece más de 24 horas, busquemos otras causas. Esto lo dejo aquí detallado. Cuando hay que hacer un diagnóstico diferencial con la sarna. Muchas veces los pacientes vienen referidos por una posible urticaria, las cuales por lo general ampliamente se les prohíbe una cierta cantidad de alimentos, las famosas dietas hipoalergénicas que no tienen ninguna validez científica ni ningún respaldo en la literatura científica. Se les hace pruebas de alergia, se les hacen mil cosas y llega a la consulta y no es más que un cuadro de sarna. Ojo con la sarna, ¿ok? Entonces, si son lesiones que se mantienen, vuelvo a insistir, más de 24 horas, es posible que sea una picadura, que sea una toxicodermia, un eczema agudo. Son cosas que tenemos que tener siempre en mente. No toda roncha en piel es alergia. Entonces, bueno, esto es lo mismo, pero en inglés, en el cual dividimos los mecanismos directamente, si son urticarias vasculitis, urticaria crónica espontánea, urticaria inducible, angioedemas, como les he mencionado, existen angioedemas congénitos, angioedemas por mecanismo de bradicininas, que se ve mucho en los pacientes que consumen, sobre todo a causa de IECA, de los inhibidores de enzima de convertidasa, angiotensina. Este tipo de los IECA son causantes, como podemos ver en esta imagen, en la gráfica, en la foto. Es muy característico que este angioedema de lengua se dé por un angioedema por IECAS, que no es alergia al IECA. Vuelvo a insistir, simplemente es un mecanismo en el cual están implicadas las bradicininas, que entrar aquí sería otra charla y todo ello. ¿Okay? O sea, que tengamos en cuenta. Y por si acaso, los angioedemas por mecanismo de bradicininas no mejoran con antihistamínicos, no mejoran con corticoides, no mejoran con adrenalina. Mejoran con otro tipo de tratamiento que mencionaré más adelante. Bueno, entonces estos son los protocolos normalmente que se suelen dar en los cuartos de emergencia, y como podemos ver y enfatizar el tratamiento de una urgencia de urticaria, lo primero y lo que siempre debe estar es en mente el tratamiento únicamente con antihistamínicos, anti-H1s. Únicamente. ¿A qué me refiero? Que muchas urticarias, la gran mayoría, no requieren el uso de corticoides. Lamentablemente estamos muy acostumbrados al uso de corticoides
mi pregunta hacia todos los oyentes es, ¿qué va a pasar de aquí a unos 30, 40 años o tal vez menos, cuando tengamos todos los efectos adversos que va a conllevar el uso deliberado de corticoides sistémicos por cualquier tipo de patologías que no lo requieren? La mayoría de urticarias no necesitan el uso de corticoide sistémico, ni mucho menos corticoide tópico. El uso debe ser, la prescripción debe ser únicamente de antihistamínicos, de preferencia de segunda generación, porque los de primera generación cada vez están más relegados y ya no se utilizan, a no ser que a pesar del uso de a pesar del síntoma de roncha exista angioedema, es decir, presencia de hinchazón, hablamos de así, o un cuadro o sea, una urticaria extremadamente generalizada, sea un rash generalizado, nos podríamos plantear el uso de corticoides. De lo contrario, no. No hay necesidad de usar corticoides sistémicos. ¿Okay? Y vuelvo a insistir, aquí tenemos otro algoritmo en el cual podemos ver si una roncha dura más de 24 horas, pues no estaremos ante un episodio de una urticaria aguda ni una urticaria crónica. Bueno, llévense a la casa que una urticaria aguda o una urticaria crónica, me da igual, el concepto de urticaria es una roncha que aparece y desaparece en el intervalo menor a 24 horas y puede reaparecer a los minutos, a las horas, al día siguiente, pero esa roncha inicial desapareció. Además, no dejó ningún tipo de lesión secuelar, cosa que sí hacen las urticarias vasculitis, dejan una lesión secular. Como les mencionaba, cuando estamos ante un angioedema inducido por bradiquininas, aquí no va a hacer nada el corticoide, ni el antihistamínico, ni mucho menos la adrenalina. No, porque estamos ante otro tipo de mecanismos que ha originado este angioedema por bradiquininas. ¿Okay? Entonces, aquí lo correcto en este tipo de angioedemas, que por lo general son pacientes que repiten este tipo de sintomatología. El angioedema congénito se suele dar desde niño. Los niños manifiestan muchas veces dolores abdominales que quedan ahí, le duele el abdomen, pero no sabemos la causa, se le hincha el ojo a repetición, y suelen haber antecedentes familiares, ¿okay? Suelen ser niños que a lo largo de su vida van a crecer y van a tener esa enfermedad toda su vida. En estos casos, el tratamiento, vuelvo a insistir, no hace efecto ni el corticoide, ni el angioedema, ni la adrenalina, por más que tengamos al paciente ahí una semana. No. Aquí lo correcto es usar concentrados de inhibidor de C1, del complemento C1. Son tratamientos, a día de hoy existen varias diferentes industrias que producen este tipo de tratamientos, son extremadamente caros, por lo general la tendencia es a usar los subcutáneos, que el paciente se lo administra en casa. Son pacientes que tienen el tratamiento como el caso de un paciente con alergia alimentaria que debe portar su adrenalina autoinyectable. En este caso, estos pacientes llevan su C1 inhibidor autoinyectable, que están totalmente socializados y conocen mucho la administración. Este es el tratamiento correcto. En el peor de los casos, si no contamos con eso y estamos en un hospital grande, lo correcto sería usar plasma fresco congelado y en siguiente instancia ácido tranexámico, ¿no? El famoso transamin, que por ahí conocemos o tenemos diferentes marcas. Pero vuelvo a insistir en el tratamiento, son diferentes tipos de abordajes terapéuticos. Entonces, respecto a los métodos diagnósticos, se han realizado muchísimos consensos a nivel internacional, y por favor invito a todo el personal sanitario a estar siempre de manera continua. La educación médica continua es muy importante porque esto va a repercutir en la salud de nuestros pacientes. Posiblemente, si hago una media de 100 pacientes a los cuales he podido ver que han tenido algún episodio de urticaria aguda menor a 7 semanas, esos pacientes, de esos 100 pacientes, estoy segura que el 95% tuvo una prescripción de realizar una dieta hipoalergénica y en el 70% de sus pacientes se les realizaron análisis de laboratorio. Cuando el consenso refiere aquí que mayor al 90% no se recomienda ningún método diagnóstico en una urticaria aguda espontánea. Espontánea, a no ser que estamos hablando de urticaria que sospechemos, es un niño que el día que come huevo se enroncha. Ok, si se enroncha por el huevo, el día que comió el huevo, tendrá las ronchas de 24 horas, eso remitirá con medicación o sin medicación, siempre y cuando no sea expuesto el paciente al huevo.
Pero si ese niño al día 2, 3, 4 y 5 no volvió a comer huevo y el día 6 volvió a comerlo y en el intervalo de esos 6 días el niño mantuvo ronchas, el huevo, déjenme decirles que no tiene culpa alguna. ¿Ok? Entonces, si son sospechas fidedignas, sí amerita restringir ese alimento, no toda la famosa dieta hipoalergénica. No existe necesidad de hacer dieta hipoalergénica en un episodio de urticaria aguda, a no ser que tengamos claramente decir, uy, se enronchó el día que fue a Chifa y comió langostinos. Sí, ese día pues existirá restricción de ahora en adelante, si fue al Chifa, de restringir 2 tipos de alimentos, langostinos y soya, totalmente potentes alergenos. Entonces, bueno, esto es un poco nuevamente que la urticaria aguda no necesita realizar un diagnóstico apresurado, no necesita. Usualmente esto remite espontáneamente con o sin tratamiento, a no ser, vuelvo a insistir, la única excepción de que exista una sospecha de una alergia de tipo 1, hipersensibilidad tipo 1 IgE mediado, ya sea por un alimento o por un medicamento. Entonces, esto es un resumen en el cual refiere si el tipo de urticaria que el paciente presenta, si se cuenta o no con alguna prueba rutinaria o si se puede hacer una prueba suplementaria más adelante. En el caso de una urticaria frigore, lo indicado inicialmente es hacer una prueba conocida como el test del cubito de hielo, que no es más que colocar el hielo en el... Bueno, estamos entrenados los alergólogos en hacer este tipo de pruebas con un cubo de hielo. ¿Okay? Esa es la prueba de rutina. Si tenemos un desarrollo de presencia de abones asociadas a esa prueba, desde luego confirmamos el diagnóstico. Es verdad que si existen algún tipo de antecedentes, se puede ampliar sobre todo a realizar crioglobulinas o crioglutininas, por lo general. ¿Por qué? Porque están asociadas a enfermedades que exacerban por frío. En el caso de una urticaria retardada por presión, no es más que hacer un test de presión controlada, que lo más habitual es hacer la presión con el manguito del tensiómetro, que como todos sabemos, ejerce presión y valorar. ¿Existe necesidad de hacer análisis de sangre? No. La urticaria solar, lo mismo. Existen en algunos países test con luz ultravioleta, en los cuales se miden las ondas, desde luego, y pues podemos hacer un estudio. Pero con eso bastaría muchísimas veces, ¿no? O en algunos casos, si sospechamos de alguna fotodermatosis, podríamos ampliar el estudio. En el caso del dermografismo, con la utilidad de un dermatografómetro, que es lo más sofisticado que puede existir, pero muchos médicos sabemos que con simplemente pasar un objeto romo, ya sea la punta a la zona roma de algún lapicero y todo ello, podemos generar el dermografismo en los pacientes y lo podemos objetivar. Respecto al tipo de urticarias acuagénicas, colinérgicas de contacto, ya lo veremos propiamente. En el caso de la acuagénica, el tema de ropa. La urticaria colinérgica podemos ver cómo con el ejercicio, con el baño pueden tener lesiones, ¿no? Pero respecto a análisis de sangre, no se necesita. Una urticaria de contacto que sospechemos que tras el contacto del perro o del gato y me salen ronchas, pues posiblemente tengamos una urticaria de contacto alérgica por gato o por perro. No hay necesidad de hacer ningún análisis de sangre ni sacar ninguna IgE total, que muchas veces están muy acostumbrados a solicitarlo. Entonces, los estudios de rutina, eso es otro consenso, que esto es un artículo pendiente de publicación, que aquí les traigo los datos, o bueno, ya se publicó, en el cual podemos ver que una urticaria aguda espontánea no necesita hacer ningún tipo de estudio. Una urticaria crónica, si es verdad, crónica, hablemos de presencia mayor a 6 semanas, sí amerita hacer un estudio descartando presencia de parásitos, como mencioné, blastocitis domini está muy relacionada, la presencia de Helicobacter pylori también está relacionada, las enfermedades tiroideas autoinmunes, por lo general anticuerpos antitiroideos se deberían testar, valorar si el paciente no tiene hipotiroidismo, testar las hormonas tiroideas, la TSH y la T4 libre. Básicamente, este tipo de análisis son los que debemos pedir. Aquí no me va a hacer ni más ni menos una IgE total, ni un panel de alérgenos, porque esta urticaria crónica, por lo general, no es alérgica, no tiene ningún compromiso alérgico, no lo genera ningún tipo de alimentos por lo general. Entonces, la urticaria por frío, como les he mencionado, la provocación con frío, la urticaria por presión, la mayoría, vuelvo a enfatizar, la mayoría de urticarias menores de 6 semanas no requieren ningún tipo de análisis en sangre. Bueno, es un poco más en inglés, esto es un resumen en español, que lo he tomado de otra presentación de otro colega, pero ya podemos ver.
podemos ver la definición, ¿no? Si estamos hablando urticaria solar, determinados rayos ultravioletas pueden generar abones urticaria en los pacientes. Si estamos hablando de urticaria vibratoria, estamos hablando de personas que están expuestas a maquinarias o productos que puedan vibrar. ¿Okay? Entonces, y vuelvo a insistir, urticaria aguda es una urticaria ronchas que se presenta de forma espontánea, menor a 6 semanas, y urticaria crónica, mayor a 6 semanas. Diferenciemos las urticarias espontáneas de las no espontáneas. Las no espontáneas son sinónimos a urticarias físicas o urticarias inducidas. Vuelvo a insistir, urticarias inducidas ya sea por frío, por calor, por sol, por dermografismo, por urticarias colinérgicas, acuagénicas de contacto. ¿Okay? Tenemos que tener muy claro estas diferencias de urticarias, espontáneas o no espontáneas o inducidas. La urticaria por frío, esto es un algoritmo de diagnóstico, clasificación en la forma de una clasificación. Las urticarias, existen urticarias por frío adquiridas, lo he traído porque muchas no estamos familiarizados o desconocemos porque no tenemos temperaturas tan extremas en nuestro país, a no ser en los Andes, pero desgraciadamente esos pacientes no tenemos accesos a ellos y posiblemente vivan con esos síntomas, con esa sintomatología de urticaria por frío. Existen urticarias adquiridas, urticarias familiares, es ahí cuando se deben hacer estudios con crioglobulinas y tal, ¿no? Entonces, la urticaria vasculitis sí conlleva a realizar estudios en sangre, pero la urticaria vasculitis es aquella que se presenta con abones ronchas que se mantienen más de 24 horas en piel, no remiten, y cuando remiten asocian por lo general lesión secuelar. ¿Okay? Suelen tener manchas y es ahí cuando debemos hacer todo este amplio estudio de laboratorio. Entonces, respecto al tratamiento, aquí les he traído una lista de diferentes tipos de antihistamínicos de segunda generación. Por favor, hago un llamado o de qué manera puedo decirles a todos ustedes que el uso de antihistamínicos de primera generación ya están relegados en el caso de la urticaria. Como les he mencionado, la urticaria puede durar hasta 24 horas, las noches pueden permanecer durante 24 horas. Los antihistamínicos de primera generación suelen tener un efecto, en el caso, el más coloquialmente, el más utilizado es la clorfenamina, además que es el único antihistamínico que disponemos por vía endovenosa. Ese antihistamínico clorfenamina en 4 horas se ha ido el efecto. No tenemos más efecto que pueda coberturar al paciente. Es decir, que tendríamos que dar una clorfenamina cada 4 horas con los efectos adversos que conlleva en la gran mayoría de pacientes. Entonces, una urticaria es tratada únicamente con antihistamínicos de forma inicial, el cual el antihistamínico puede incrementarse en su frecuencia de administración. ¿Qué significa eso? Que muchas veces los pacientes con un antihistamínico, con una toma diaria, no controlan los síntomas, por lo tanto deberán hacer 2 tomas diarias cada 12 horas. Si con 2 tomas diarias no controlan los síntomas, tendrán que hacer 3 tomas diarias, es decir, cada 8 horas. Y si en el peor de los casos no existe control, 4 veces al día, es decir, cada 6 horas. Ese es el tratamiento correcto de la urticaria. No es uso de corticoide. Olvídense de la prednisona, olvídense de la sametasona, olvídense de la metilprednisolona. De primera instancia, el tratamiento es únicamente a base de antihistamínicos. Sí, doctora, pero es que el paciente al día siguiente regresó nuevamente, le pondré el corticoide. No, es que estamos ante una urticaria aguda que puede durar tranquilamente hasta 6 semanas, que inclusive no podemos descartar en ese momento si el paciente inició con una urticaria que posiblemente se convierta a ser llamada en una urticaria crónica, la cual va a durar más de 6 meses. No sabemos el curso que va a tener, como más adelante les mencionaré, tiene un curso impredecible, puede durar semanas, meses, años. Puede remitir en cualquier momento de forma espontánea. Entonces, el tratamiento adecuado de una urticaria es únicamente antihistamínicos. Va a dar exactamente igual que se dé el antihistamínico por vía oral o que sea clorfenamina vía endovenosa o intramuscular. ¿Por qué? Porque menciono que el efecto demora, se va en 4 horas. Entonces aquí es que dejo las dosis habituales para el uso de los antihistamínicos, las dosis que tienen y hasta qué dosis se puede prolongar. Podemos ver que en el caso de la cetiricina, hasta 40 miligramos al día, un paciente con urticaria puede recibir este tipo de dosis. ¿No? Y vuelvo a insistir, de primera instancia únicamente antihistamínicos, a menos que estemos asociando angioedema o que estemos asociando cuadros de un compromiso mayor muy extenso. Entonces, respecto a los antihistamínicos, aquí les pongo una balanza en la cual podemos ver todos los
los pros y contras del uso de antihistamínicos de primera o de segunda generación. Los de primera generación son de corta duración, tienen efectos secundarios y suelen interactuar con otro tipo de medicamentos. Los de segunda generación tienen mejores resultados, mejor perfil de seguridad, mayor concentración en piel y mejor efecto antiinflamatorio. Algunos antihistamínicos han demostrado este efecto antiinflamatorio además. Entonces, un antihistamínico de segunda generación tiene mejor eficacia, menos efectos adversos y mayores niveles de presencia de antihistamínicos a nivel cutáneo. Por lo tanto, los antihistamínicos de primera generación, la famosa clorfenamina que tenemos aquí de acceso, es excelente antihistamínico, pero no es lo indicado para utilizarlo en una urticaria. En 4 horas el efecto se ha marchado. Entonces, esto es un estudio muy interesante sobre urticaria crónica, en la cual podemos ver, se realizó una valoración. ¿Qué guías o qué tratamiento utilizaban los médicos o el personal sanitario no experto en urticaria? Podemos ver claramente que en todo el mundo no existen aplicación de guías clínicas. El antihistamínico de primera generación es muy prescrito y no suelen tener el conocimiento que el antihistamínico puede aumentar la dosis diaria. Es decir, no suelen aumentar la dosis diaria y a costa de eso le prescriben al paciente corticoides sistémicos. Incluso he visto la prescripción de corticoides tópicos que está totalmente desfasado. No existe la necesidad de usar corticoides sistémico en una urticaria. Bueno, esta es una copia de otra presentación que tuve en la cual el glucocorticoide tiene un efecto después de muchas horas de administrado. Es decir, yo no voy a esperar que mi paciente con ronchas le administre la dexametasona o el corticoide que desee, prednisona, y que en media hora, en 1 hora o en 2 tenga un efecto clínico. Mentira. El glucocorticoide necesita horas. Tiene que activar genes proinflamatorios genes que codifican las proteínas proinflamatorias para que haga efecto recién. Por lo tanto, se necesitan muchas horas para que un corticoide haga efecto. No es el tratamiento indicado en un episodio de urticaria, ¿no? Entonces, aquí les recalco, no sé si me han oído en otras ocasiones respecto a la anafilaxia, que siempre voy a mencionar que el primer tratamiento de la anafilaxia siempre será la adrenalina. De segunda opción, o la segunda terapia, el tratamiento que puede esperar será a cargo del antihistamínico, de los beta-2 agonistas inhalados o de los corticoides. En el caso de la urticaria, lo primero será el antihistamínico. Esto lo traigo un poco a comparación. Entonces, hablemos rápidamente, porque queda poco tiempo ya de hablar de urticaria crónica, que estamos, posiblemente la gran mayoría ha visto pacientes con urticaria crónica. La urticaria crónica no es más que una enfermedad que tiene presencia de ronchas, las cuales desaparecen en menos de 24 horas, puede reaparecer en horas, días, semanas, ¿okay? Remiten, no asocian ninguna lesión secuelar, una vez desaparecidas las ronchas, puede asociar hasta un 50% angioedema. La angioedema es parte de la urticaria, la misma enfermedad, tiene un curso totalmente impredecible, sabemos cuándo llega, pero no sabemos cuándo se va. Se puede ir en semanas, meses, años, no lo sabemos. Existen pacientes que llevan 5 y 6 años con urticaria crónica o más. Tenemos un curso también impredecible. No es una alergia, sobre todo recalcar que no es una alergia alimentaria. Muchos dirán, sí, es que el día que yo comí la avena, el día que yo comí el alimento tal, el día que comí chocolate, el día que comí tal. Es verdad que existen alimentos que puedan exacerbar los síntomas. Existen alimentos que de por sí son liberadores de histamina. Entonces, al liberar o estimular de alguna manera el mastocito, estimular el mastocito, si libera histamina, desde luego los síntomas van a recrudecer, van a exacerbar. Pero que un alimento cause la urticaria crónica espontánea, mentira. Lo digo porque veo muchas veces en la consulta pacientes que vienen a mi consulta después de 2, 3 años que llevan estas ronchas y me dicen, doctora, he perdido 10 y 15 kilos porque llevo 3 años haciendo dieta, porque el médico me indicó que haga dieta por la urticaria que vengo teniendo. Estas dietas no tienen ninguna solidez científica en este caso. Sí, es verdad que si el paciente reconoce que específicamente un alimento, no todos de la dieta hipoalergénica, le exacerba el cuadro, sí se recomienda retirar ese alimento. Si me dice el paciente, el día que yo como queso parmesano en la pizza, ese día me convierto en un monstruo, ¿ok? Si el queso parmesano, el que te esté exacerbando esos síntomas, vamos a dejarlo de lado. Cuando pase todo este episodio y todo vuelva a la normalidad de la urticaria crónica,
podrás tolerar el queso parmesano. Respecto a la urticaria crónica, existe una hipótesis a día de hoy que es un problema sobre todo autoinmune, ¿no? Que posiblemente nuestro organismo, son hipótesis, no existe una causa de la urticaria crónica idiopática o espontánea, son hipótesis en las cuales se cree que existen autoanticuerpos que desarrollamos en diferentes niveles y que por eso se desencadena, ¿no? Es una enfermedad que afecta muchísimo la calidad de vida porque puede generar depresión, aislamiento social, las personas no se visten como tal, si tengo que ir a la playa y tengo ronchas, no me pongo la ropa de baño, no me pongo el short porque se me van a ver las ronchas, generan mucha ansiedad porque el paciente está pensando qué tendré tal enfermedad, es tal alimento, pueden tener déficits nutricionales, le genera trastornos emocionales, falta de energía, porque muchas veces dificulta la conciliación o la permanencia del sueño. ¿Okay? Se establece que hasta un 1% de la población mundial padece urticaria crónica idiopático espontánea. O sea, esto sí, es un poco alarmante. Que, vuelvo a mencionar que el curso es impredecible, no sabemos cuándo se va a ir. El tratamiento de una urticaria crónica siempre, podemos ver aquí, tanto en este tratado como en otras guías, que va a ser lo mismo, en ningún lado de la urticaria crónica se plantea el uso de corticoides de primera instancia. Lo que se utiliza en una urticaria crónica de primera instancia siempre va a ser antihistamínicos no sedantes, es decir, de segunda generación, 1, 2, 3 o 4 dosis al día. Siempre el mismo antihistamínico. De nada me sirve inicialmente que me tome el antihistamínico, cetiricina o levocetiricina o loratadina, el que querramos en la mañana, y en la noche otro antihistamínico. No, podemos bloquear los receptores de histamina. ¿Por qué? Porque el antihistamínico funciona a nivel de receptores. Entonces, no hay necesidad. Siempre lo correcto es usar el mismo antihistamínico de primera instancia. Luego, si no existe control de los síntomas, se podrá pasar a otra instancia, pero de primera instancia, únicamente antihistamínicos que el paciente puede tomar de 1 a 4 pastillas diario, de lo que siempre suelo resumir a mis pacientes. Dependerá del propio paciente que, considerando sus síntomas, valorará y evaluará qué medicación, cuántos antihistamínicos al día tomará. A día de hoy, 2019, el siguiente paso en los países de primer mundo, vuelvo a recalcar, y en nuestro país tenemos la posibilidad en los pacientes que tienen seguros privados, que el segundo paso es usar un tratamiento biológico llamado omalizumab, que es un anti-inmunoglobulina E, anti-IgE. El omalizumab es el tratamiento aprobado a nivel mundial para la urticaria crónica espontánea. Es el único biológico que tenemos a día de hoy disponible comercialmente. Entonces, este anticuerpo va dirigido a la IgE y la verdad que es un tratamiento que les cambia la vida a los pacientes. Les mejora la calidad de vida, notoriamente no tienen síntomas. Detalle está que a día de hoy lleva más de 10 años en el mercado, pero no llegamos a conocer cuándo se debe tener el tratamiento. Lo ideal es mínimo 6 meses de tratamiento y según eso ir revalorando. Es verdad que en mi experiencia tenemos pacientes que llevan 2 y 3 años con omalizumab, se les retira y el 50% de pacientes recaen con los síntomas y tienen que retomar la terapia biológica con omalizumab. Y algunos pacientes directamente cede espontáneamente, no se sabe si es propio del curso de la enfermedad, que la urticaria crónica cede espontáneamente en algún momento, sin signo de aviso, pero el omalizumab es el anticuerpo biológico indicado en pacientes con urticaria crónica. ¿Por qué lo digo? Porque he hecho la diferencia de primer mundo y en países porque desgraciadamente nuestra seguridad social, tanto el Ministerio de Salud como el Salud, no contempla ese tipo de tratamientos, cuando debería ser parte del portafolio de medicamentos, tratamientos biológicos para los pacientes. Se ven muchos pacientes, tenemos una alta casuística de pacientes con urticaria crónica espontánea entre los alergólogos y los dermatólogos que no se ven beneficiados de este anticuerpo biológico. Bueno, por temas ajenos a los médicos. En tercera instancia, se puede utilizar la ciclosporina. Lamentablemente, la ciclosporina, como muchos sabemos, tiene efectos adversos y se podría considerar, de no ser posible, el tratamiento biológico con ciclosporina, otro tipo de medicamentos, Dapsona, Methotrexate, con todos los efectos adversos que podría conllevar, ¿no? Este es otro consenso en el cual podemos observar a día 2019, las guías de urticaria crónica espontánea nos dicen siempre que lo primero es el uso de antihistamínicos de segunda generación. Para nada, primera generación, y para nada uso de corticoides sistémicos.
Si no hay mejoría en 2 a 4 semanas, se debe incrementar la dosis o la frecuencia de ese antihistamínico hasta 4 veces al día. Si a pesar de eso, a las 2 a 4 semanas no hay mejoría, los síntomas se mantienen, lo indicado es el uso de un tratamiento biológico llamado omalizumab, anti-IgE. Si no existe esa posibilidad, o a pesar de eso no tenemos mejoría, se puede contemplar otro tipo de tratamientos inmunosupresores y ciclosporina, pero vuelvo a recalcar que tenemos muchos índices de efectos adversos, ¿no? Aquí yo les dejo aquí unas gráficas, estas gráficas que las he cortado para que puedan caber en la presentación. Ustedes tienen acceso libre, ustedes coloquen urticaria crónica CAIC en Google directamente y van a tener acceso a esta información que es importante, lo conozcan los pacientes, mayor aún el gremio médico, ¿no? ¿En qué consiste la urticaria crónica? Que dura más de 6 semanas, tiene un curso impredecible, puede ser angedema. Esto es muy educativo e ilustrativo. El año pasado se celebró dentro de la Semana Mundial de Alergia. El tema fue la urticaria y se desarrollaron este tipo de monografías. Así que los invito a que compartan con otros colegas, con otro personal sanitario o con los pacientes, administrarles esta información, la cual es una información con un respaldo científico a día de hoy totalmente actualizado. ¿Ya? Ok, las causas también existen cofactores, desencadenantes, el diagnóstico diferencial, existen enfermedades rarísimas de síndromes autoinflamatorios que también asocian urticarias, pero asocian otro tipo de síntomas, como los síndromes autoinflamatorios asociados a crioporinas, el síndrome de Nistler, las urticarias vasculitis. ¿Ok? También en el caso del angedema, el angedema hereditario, congénito, también muchas veces se le conoce, angedema inducido por fármacos de IECA, los antihipertensivos pueden generar liberación de bradicininas, y también no confundir que el rascado también puede ser otra causa, como la dermatitis atópica, en este caso eczema, psoriasis, sarna. Comúnmente se confunde muchas veces con sarna, picaduras de insectos. Las picaduras de insectos no he tocado el tema acá, pero son capaces de generar una urticaria conocida como urticaria papular, conocido también como prurigo. Cada vez es más constante las picaduras de pulgas o insectos en zonas tropicales de mosquitos que pueden generar ese tipo de síntomas. Lo que conlleva la urticaria crónica, la afección de la calidad de vida y todo lo que puede llevar, los tratamientos disponibles, muchas veces las dosis estándares antihistamínicos no son suficientes, por lo tanto hay que incrementar la dosis o mejor dicho, la frecuencia de antihistamínicos. Aquí, algunos tratamientos pueden requerir análisis de laboratorio y vigilancia, en este caso estamos hablando de la ciclosporina o los inmunosupresores. El omalizumab, en esta frase, me encanta esta frase, dice, está infrautilizado. Muchos dermatólogos desconocen de la presencia o del efecto beneficioso del omalizumab y no suelen prescribirlo, ¿no? Porque lo digo que los seguros privados, conocidos como EPS, también sí tienen cobertura al tratamiento biológico. Es un medicamento ideal específico para urticaria crónica espontánea, ¿no? Bueno, aquí datos los antihistamínicos no sedativos que no generen sueño en los pacientes, porque muchos pacientes no toman el antihistamínico por la somnolencia que genera. A día de hoy en el mercado existen cada vez antihistamínicos más modernos, hablamos de la fexofenadina, de bilastina, que por lo general no generan somnolencia. Algunos pacientes puede ser que sí, la calidad de vida, lo dejo detalladamente porque esto debe ser compartido y conocido por los pacientes y el gremio médico. Y el papel del alergólogo. El papel del alergólogo se da en que somos las personas o los especialistas que mejor conocemos a la urticaria. ¿Por qué? Porque somos formados y tenemos amplia experiencia en ese tipo de pacientes. Y vamos a tener la capacidad de determinar un diagnóstico correcto, prescribir medicamentos eficaces. Vuelvo a insistir, no hay necesidad de usar corticoides sistémicos, educar al paciente sobre lo que consiste, cuál es el curso y evolución de ese tipo de enfermedad. Muchas veces la duda está en el tema alimentario, ¿okay? E ir evaluando, ¿no? Necesidades futuras, informar a los pacientes y a la población general de las opciones disponibles en el tratamiento de la urticaria. Vuelvo a recalcar, no hay necesidad de usar corticoides sistémicos muchas veces. Y esto comparto dudas que se han generado y que están las respuestas aquí. Vuelvo a insistir que estos datos ponemos urticaria crónica, CAIC, en Google y nos van a salir esos datos, los podemos tener en PDF y todo, y que es de uso amplio, no hay restricción en el uso. ¿Ok? Mensajes que quiero que se lleven a casa: la urticaria aguda menor a 6 semanas no requiere análisis sanguíneos, a no ser que tengamos sospecha de una reacción de hipersensibilidad tipo 1 o una reacción alérgica a alimentos, y que sea un alimento que se consuma de forma diaria o que se consuma durante los episodios de la urticaria.
Muchas veces confundimos, como ya lo expliqué anteriormente. Tratamiento inicial es únicamente solo a antihistamínicos. La urticaria crónica es una urticaria mayor, presencia de síntomas mayores a 6 semanas, tiene un curso totalmente impredecible. Tratamiento inicial, debemos tener énfasis en la opción de incrementar la frecuencia de antihistamínicos. Se pueden dar de forma segura, a pesar que no está en la hoja de prescripción, hasta 4 veces al día, y no hay necesidad de hacer dietas hipoalergénicas. Les dejo mi correo para cualquier tipo de duda. Gobierno del Perú. El Perú primero.